Ucrania y Rusia acuerdan un posible alto el fuego temporal durante las evacuaciones de civiles. Según el negociador ucraniano, han acordado crear un corredor humanitario para la evacuación de la población. Rusia pedía en esta segunda reunión negociadora la retirada de los militares y la desnazificación de Ucrania y el reconocimiento de la soberanía rusa sobre la península de Crimea. Las conversaciones de hoy ya han terminado y se han citado para un próximo encuentro que de momento no tiene fecha marcada. 7 en punto, 1 hora menos en Canarias. Hemos escuchado esta tarde nuevos mensajes, nuevas declaraciones de los presidentes de Rusia y de Ucrania. Putin asegura que los ucranianos son víctimas de la propaganda nazi. Por su parte, Zelensky dice que no se rinden y además dice no ser muy optimista sobre el diálogo. Son el mismo pueblo, a pesar de que una parte del pueblo ucraniano está asustado, ha sido víctima de la propaganda nazi. Hay que hablar sin ofensa, sin condiciones, solamente hablar como personas, como hombres, es muy importante. No sé si esto es posible. Día 8. Rusia golpea al sur de Ucrania y cae la ciudad de Jersón. Las tropas de Putin toman las calles. Está al 100% bajo su control, no hay policía ucraniana, cuenta un vecino. Y este otro... Bueno, los soldados siguen estar aquí. Siempre lo vemos pasando sus coches. La conquista de Jersón es clave para llegar a Odessa, su gran objetivo. Rusia quiere dejar a Ucrania sin salida al mar. El plan es crear un corredor que una todo el sur del país, desde la anexionada Crimea hasta el Donbass. Sería toda esa zona pintada de morado. Mariupol, con salida al mar de Azov, también está en la diana desde hace días, pero resiste, aunque el alcalde reconoce que a duras penas. Sin agua ni luz, trabajan ahora para recuperar servicios básicos. En Melitopol, también al sur, decenas de civiles desarmados han plantado cara a los soldados rusos. Le llaman invasores y les gritan que se vayan. De cómo resisten los ucranianos ha hablado hoy su presidente. En una semana hemos destruido los planes que el enemigo había trazado en años, ha dicho Zelensky, y llama a los soldados rusos niños de 19 y 20 años a los que Putin ha engañado. Hoy Ucrania ha mostrado a estos 3 prisioneros con marcas de violencia, que han contado que su misión era llegar a Kiev. Mientras, un portavoz de defensa ruso asegura que han destruido más de 1.600 objetivos militares en todo el país. En los alrededores de Kiev, el panorama es desolador. En la calle, restos de vehículos militares atacados por el ejército ruso y víctimas. Los misiles han alcanzado zonas residenciales como este edificio, que ha quedado así por dentro. Quien puede huye, mientras las fuerzas rusas avanzan. Han atacado esta mañana, dice Olga. Iba a salir de casa, pero la puerta se me cayó encima. Está todo destrozado. No muy lejos de allí, esta mujer vuelve a lo que ha quedado de su casa. Solo hemos podido recuperar nuestros documentos de identidad, dice. Es una de las potentes explosiones que han sacudido el centro de Kiev. Una de ellas muy cerca de la estación central de tren, que ha sufrido daños menores. Hay un herido. El enorme convoy ruso que se aproxima a la capital sigue su lento avance. Aquí le esperan militares y voluntarios. Las sirenas antiaéreas no paran de sonar. Lilia baja a este refugio con sus hijos. Esto no debería ser así, dice. Gente muriendo, ciudades ardiendo. No es normal. Kharkov, la segunda ciudad al este del país, sigue bajo asedio. Al norte, rusos y ucranianos se disputan el control de Chernigov. Allí un misil ruso ha impactado contra este depósito de combustible. Hoy salen hacia Letonia los primeros militares españoles de los 150 destinados a la frontera con Rusia. Y mañana lo harán las armas del Ejército de Tierra español. 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos de munición y un número sin precisar de ametralladoras ligeras. Viajarán en 2 Airbus 400 con destino a un aeródromo en Polonia muy cerca de Ucrania. En esa frontera han estado ayudando a la evacuación de españoles algunos de los GEOs de la base operativa de Guadalajara que hoy ha visitado el presidente del Gobierno, que vuelve a apelar a la unidad. España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros, en una respuesta contundente.
La vicepresidenta Yolanda Díaz reitera su apoyo al envío de armas. Cuando los países son agredidos tienen derecho a la legítima defensa. Y al presidente del gobierno. En los gobiernos está a veces para tomar decisiones muy difíciles. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del gobierno. Y se desmarca de nuevo de la postura de Podemos. La mejor forma de pararle los pies a Putin no es incrementar una escalada bélica que puede tener unas consecuencias impredecibles y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas. Y Ciudadanos pide la reprobación de los ministros de Unidas Podemos que hayan criticado el envío de armas. Estimados líderes de Europa y el mundo libre, si no nos ayudan, mañana la guerra llamará a su puerta. Eran las palabras de Volodymyr Zelensky en un discurso en Facebook el jueves 24 de febrero, tras los primeros bombardeos rusos en Ucrania. Un día después emitió un vídeo desde la capital junto a su primer ministro y sus principales colaboradores para animar a la población y desmentir su supuesta huida, como apuntaba Moscú. Tras una noche de bombardeos en Kiev, el presidente se grababa con su móvil delante de su oficina en la capital para negar que hubiera pedido a sus tropas que depusieran las armas. Nuestra principal arma es la verdad, decía el actor y guionista, que ha adoptado en primera persona el papel de combatir la maquinaria rusa de noticias falsas. Sus imágenes en camiseta estaban dando la vuelta al mundo frente a un Putin gélido que ordenaba poner en alerta a sus fuerzas nucleares. Luchamos por nuestra libertad, declaraba esta semana Zelensky ante un Parlamento Europeo en pie, mientras a su intérprete se le quebraba la voz. El mismo día, más de un centenar de diplomáticos se iban del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra cuando empezaba a hablar el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Todas aquellas ficciones que protagonizó el comediante Zelensky, que bromeaba con convertirse en presidente, se quedan ahora cortas ante la realidad de un héroe improbable, un líder que saca mucha ventaja al Kremlin en la guerra de los afectos, a la hora de determinar cuál es la causa justa en este conflicto. Es la incógnita si tras año y medio en Abu Dhabi el rey emérito regresa a España tras el carpetazo a las 3 investigaciones que tenía abiertas. La Fiscalía da 4 motivos: falta de indicios o, en los casos en los que sí ve delitos, dice que han prescrito, que se cometieron cuando Juan Carlos I era inviolable o que se subsanaron con sus regularizaciones fiscales. El Gobierno respeta el trabajo del Ministerio Público, pero cree que don Juan Carlos debe una explicación. Son hechos que no nos gustan, como no gustan a la mayoría de los españoles. Aunque la decisión sobre su vuelta, dice la portavoz, es privada. La Fiscalía ha trabajado con absoluta autonomía, ha concluido sus investigaciones y, por tanto, ahora queda en la decisión del rey emérito y también de la actual Casa Real. Critica a la ministra Irene Montero, cree que se traslada un mal mensaje. Creo que en España crece cada vez más la sensación de que la justicia, desgraciadamente, no es igual para todos. El PP anticipa su apoyo a lo que decida hacer el rey emérito y pone en el foco de nuevo en su legado. El papel que el rey emérito ha tenido en la construcción de nuestra democracia son las decisiones de la Casa Real, que contarán con nuestro respaldo y con nuestro absoluto respeto. Ciudadanos no oculta su malestar con el rey Juan Carlos. La decepción que supone el comprobar que efectivamente se produjo una importante defraudación. Pero apuntan a que es libre para volver. A primera hora de la mañana, un grupo de 1.200 migrantes trataron de saltar la valla fronteriza entre España y Marruecos, aquí en Melilla. Lo han conseguido finalmente 380 de ellos, que corrieron inmediatamente hacia el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. En esa acción, más de 20 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos y también diversos migrantes han necesitado asistencia médica. Es el segundo salto después del registrado ayer. Por ese hecho se va a reforzar la seguridad aquí en la frontera de España con Marruecos, con 100 nuevos agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que van a llegar en las próximas horas a Melilla. También la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, va a visitar la ciudad esta misma tarde. El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha pedido ayuda a Europa porque dice que no es una frontera solamente de Melilla o España, sino es la frontera del sur de Europa. 100.037 personas fallecidas por COVID desde que comenzó la pandemia. Es el último dato del Ministerio de Sanidad. Creo que nadie hubiera pensado que alcanzaríamos estas cifras cuando empezó la pandemia, pero son muchos los muertos y muchas las familias que conviven con esta pérdida tan importante. Desde el 14 de octubre, cuando comenzó la sexta ola, han muerto 13.120 personas. Esto supone el 13% del total de fallecidos. Según los expertos, estas cifras se deben a la llegada de Ómicron, mucho más contagiosa. El número de fallecidos ha sido más elevado
digamos, por ese número de contagios superior, ¿no? En esta ola ha habido más muertos que en cada una de las dos anteriores. Sin embargo, si nos fijamos en la letalidad, los fallecidos en relación a los casos detectados, esta se ha reducido a la mitad. Ahora se sitúa en un 0,9%. En cuanto al perfil del paciente, apenas ha variado de una ola a otra. La mayor parte hombres, que también era una característica de la primera ola, y con factores de riesgo con otras enfermedades y, por ejemplo, la obesidad. Y asegura que la mayoría de los que ingresan en la UCI son pacientes no vacunados.